costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es la libertad de enseñanza en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Bufete de Costa Rica, donde hoy nos sumergimos en un tema que define el futuro de nuestra nación, la libertad de enseñanza. Para esta discusión es fundamental reconocer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuyo trabajo jurídico es el corazón de esta conversación. Para desentrañar esta compleja red de derechos y deberes, me acompañan dos mentes agudas. Paula, nuestra catalizadora, siempre lista para conectar los puntos. Bienvenida, Paula. Gracias por la invitación, Flor. Un tema esencial. Y Henry, nuestro crítico social, que siempre nos obliga a mirar más allá de la letra de la ley. Un gusto tenerte, Henry. El gusto es mío, Flor. Un tema urgente, más que esencial. Perfecto. Vamos a empezar por los cimientos, los fundamentos normativos de la libertad de enseñanza, explorando tanto nuestro marco constitucional como esa dimensión supranacional que a menudo pasamos por alto. Paula, ¿por dónde empezamos a construir este andamiaje? Gracias, Flor. El punto de partida perfecto es el título 7º de la Constitución, que marca la educación como un derecho social. Pero el verdadero epicentro que genera toda la fricción es el artículo 79. Su texto es una obra de equilibrio. Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. Ese no obstante es claro. Es una libertad que nace ya condicionada, reconociendo que un proyecto privado nunca puede estar al margen del interés público. Y quiero tomar esa palabra que usas, Paula, fricción, porque no es solo un concepto legal abstracto, es una fractura social. La Constitución nos promete igualdad con un Estado social de derecho y de educación gratuita en el artículo 78, pero luego en los artículos 79 y 80 manda al Estado a estimular la iniciativa privada. Desde la misma base normativa estamos creando dos sistemas paralelos. La pregunta es, ¿esa libertad para unos no se convierte en el fundamento de la desigualdad para la mayoría? ¿Es libertad o un privilegio codificado en la ley? Entiendo tu punto, Henry, y el riesgo es real. Pero analizarlo solo desde los artículos 79 y 80 es ver la mitad del cuadro. Aquí la dimensión supranacional es crucial, porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos no habla de un privilegio empresarial, sino de un derecho de los padres. El artículo 12 y 4 es clarísimo. Los padres tienen derecho a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos. Esto no es sobre proteger al dueño del colegio, sino la autonomía de la familia y el pluralismo. Esa es una distinción clave. Entonces, tenemos la norma constitucional que garantiza el derecho a enseñar y el mandato internacional que protege el derecho a aprender de los padres al elegir. Si estas dos caras de la moneda no siempre miran en la misma dirección, ¿cómo ha logrado la Sala Constitucional darle contenido a esta dualidad? La Sala Constitucional lo ha hecho de manera quirúrgica, Flor, desdoblando el concepto en dos vertientes. Por un lado, el derecho a enseñar, que es la libertad de fundar centros con un ideario propio, garantizando una oferta plural. Por otro lado, como contraparte, está el derecho a aprender, que es la libertad de padres y estudiantes de elegir entre esa oferta. La Sala entiende que son las dos caras inseparables de la libertad. Pero esa separación, aunque elegante en teoría, en la práctica es un campo minado. El derecho a enseñar y el ideario del centro se han usado como escudo. ¿Qué pasa cuando ese ideario choca con los derechos fundamentales de un estudiante o docente como la libertad de conciencia?
La jurisprudencia le da al centro una identidad, pero esa identidad puede volverse opresiva. ¿Dónde queda el equilibrio? Es que ese equilibrio no existía antes, Henry. El Estado, en su afán de inspeccionar, tendía a asimilarlo todo, vaciando de contenido la libertad de enseñanza. La tensión que mencionas obligó a la sala a pronunciarse, creando un antes y un después muy marcado que redefinió esa relación. Mencionas un punto de inflexión que lo cambió todo. ¿Te refieres a alguna decisión en particular que trazara esa línea entre la autonomía privada y la potestad de inspección del Estado? Absolutamente, Flor. El punto de quiebre es el voto número 3550, 92. Antes el Estado avanzaba hacia una homologación total, donde los centros privados eran casi sucursales del sistema público. La sala le puso un alto categórico, estableciendo que la libertad de enseñanza es un derecho fundamental, no una concesión estatal. Y, lo más importante, aclaró que inspección no significa dirección. El rol del Estado es garantizar estándares mínimos, no imponer un modelo pedagógico. Yo diría que esa sentencia, aunque innecesaria, inclinó la balanza demasiado al otro lado. Al proteger esa autonomía ideológica, la sala creó enclaves diciéndole al Estado: puede mirar por encima del muro, pero no entrar al patio. Esto dificultó la supervisión real. Ese voto, presentado como defensa de la libertad, en el fondo defendió intereses corporativos y sentó las bases para el abismo de calidad que vemos hoy entre lo público y lo privado. Es una perspectiva crítica y necesaria. Si el voto libera pero limita la fiscalización, nos lleva al asunto operativo. Si el Estado es un garante y no un director, ¿cómo ejerce esa garantía en la práctica? ¿Qué instrumentos tiene el MEP para inspeccionar sin violar la autonomía? El MEP utiliza un andamiaje definido por el Decreto Ejecutivo 24.017. Para abrir un centro se requiere una inspección previa, rigurosa, plan de estudios, atestados de docentes, permisos de salud. Luego, hay una inspección concomitante para verificar que se cumpla lo prometido. Un mecanismo clave son las pruebas nacionales para equiparar resultados. Andamiaje es generoso, Paula, yo le llamaría un andamio de papel. Cumplir requisitos burocráticos no es sinónimo de calidad. ¿Cuán efectiva y sorpresiva es la inspección concomitante? En la práctica, muchos centros operan con autonomía casi total tras el permiso inicial. Las pruebas nacionales miden un resultado, pero no el proceso diario ni el respeto a los derechos. Es un control de mínimos que se queda muy corto. Ese contraste del que hablan es clave. Si el control para la educación básica y diversificada ya genera debate sobre su efectividad, ¿qué sucede cuando escalamos a la educación superior? ¿Encontramos el mismo rigor o el panorama cambia por completo? El panorama cambia drásticamente, Flor. En la educación superior entramos en una asimetría regulatoria. Existe el SINAES, el Sistema Nacional de Acreditación, que es nuestro estándar de oro, un mecanismo riguroso de aseguramiento de calidad. Sin embargo, y este es el punto clave, la acreditación ante el SINAES es voluntaria para las universidades privadas. Voluntario es un eufemismo para una brecha regulatoria gigantesca. Significa que una universidad puede graduar a miles de profesionales sin someterse jamás al escrutinio de calidad más serio del país. El Estado autoriza vía CONESUB, pero deja la excelencia a la buena voluntad de la institución. Es un abandono de su responsabilidad de proteger al estudiante, que invierte los ahorros familiares en una promesa de calidad que nadie está obligado a verificar. Lo que describes es una tensión fundamental que va más allá de la simple autorización. Es una que se vive día a día en la docencia y en la definición de lo que se enseña. ¿Cómo se manifiestan estos conflictos en áreas tan polémicas como la libertad de cátedra, la neutralidad religiosa o los contenidos curriculares sensibles?
se manifiestan de forma explosiva. Un ejemplo perfecto es el voto 2023-2010, donde la Sala Constitucional, con valentía jurídica, estableció que aunque el Estado sea confesional, la educación pública debe ser religiosamente neutral. No más adoctrinamiento católico, sino un enfoque ecuménico. Es la jurisprudencia protegiendo el pluralismo y la libertad de conciencia del estudiante. Una victoria en el papel, Paula, solo para el sistema público, mientras los centros privados confesionales operan como feudos ideológicos. Vemos la misma tensión en la guerra por la educación sexual. El Estado crea programas con base científica, pero luego cede a la presión de grupos que alegan sesgo ideológico, usando el derecho de los padres como un veto contra la ciencia y el derecho del menor a recibir información vital. Tenemos entonces una dualidad desconcertante, un Estado que define contenidos y al mismo tiempo debe estimular a la iniciativa privada que a menudo se opone a ellos. Esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿cómo se ve en la práctica ese estímulo? ¿De qué manera financia el Estado a un sector que parece ser su principal opositor ideológico? El estímulo es muy tangible, Flor, no es una mera declaración. Hablamos de mecanismos directos, como la Ley 8.791 que subvenciona salarios en ciertos centros privados, e indirectos muy poderosos, como un IVA reducido al 2% y, desde 2024, la exoneración total para educación superior. El Estado es un cofinanciador activo, lo que legitima aún más su potestad de inspección. Llamarlo estímulo es el mayor eufemismo de nuestra política educativa, es un subsidio directo a la segregación. Usamos el dinero de todos para fortalecer un sistema que solo algunos pueden pagar. Cada colón en una exoneración de IVA para una universidad privada no se invierte en una escuela pública rural. El Estado, con una mano, sostiene el sistema público y con la otra financia su competencia, acelerando el éxodo. Esa contradicción inherente nos sitúa frente a los desafíos actuales, la creciente brecha de calidad, el aumento de la matrícula privada y nuevas fronteras como la educación domiciliar. ¿Cómo enfrenta nuestro marco jurídico estos fenómenos que redefinen la relación entre familia, escuela y Estado? Nuestro marco jurídico no está preparado, Flor. El homeschooling, por ejemplo, existe en un limbo legal. El proyecto de ley 24.648 intenta regularlo, pero plantea una pregunta fundamental: ¿cómo supervisa el Estado la educación en un hogar sin vulnerar derechos? Es la última frontera de la libertad de enseñanza. ¿O esta es la última frontera de la segregación? El homeschooling y el crecimiento de la matrícula privada son dos caras de la misma moneda, la consecuencia directa de la brecha de calidad. Las familias que pueden huir de un sistema público debilitado por décadas de abandono y estímulos al sector privado. Es una profecía autocumplida financiada con fondos públicos. Pero los datos de la OCDE son claros. La brecha de rendimiento, aunque real, está más correlacionada con factores socioeconómicos y culturales que con la titularidad del centro. El problema es mucho más estructural. Precisamente. Y esa es la contradicción constitucional insostenible. La libertad de enseñanza, como la hemos implementado, contribuye a una estratificación que socava la igualdad de oportunidades. La pregunta final es cómo un Estado social de derecho puede seguir estimulando un sistema que perpetúa la desigualdad. Y esa, Henry, es la pregunta fundamental que queda resonando. A lo largo de esta hora hemos recorrido un camino complejo, desde los fundamentos constitucionales hasta la jurisprudencia, que desdobló la libertad en el derecho a enseñar y el derecho a aprender, marcada por el histórico Voto 3550-92. Analizamos la inspección estatal, la acreditación voluntaria en la educación superior y los conflictos en temas como la neutralidad religiosa.
Vimos cómo el mandato de estimular se traduce en incentivos fiscales que alimentan el debate, llevándonos a los desafíos de hoy, la brecha de calidad y la nueva frontera del homeschooling, confrontándonos con la tensión máxima entre libertad e igualdad. Paula, una última reflexión. La solución no está en anular la libertad, sino en hacerla democrática. El reto no es restringir la oferta privada, sino fortalecer el sistema público para que la elección sea genuina para todos, no una vida dictada por la capacidad económica. El objetivo debe ser que la libertad enriquezca el sistema, no que lo fracture. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Trascender las paredes del aula y la letra muerta de la ley nos obliga a una reflexión impostergable sobre la libertad de enseñanza. Una libertad que a menudo se simplifica, pero que en su núcleo alberga una dualidad dialéctica, dos corrientes de un mismo río caudaloso que forja el futuro de nuestra nación. Por un lado, se erige el derecho a enseñar. Esta no es, como algunos podrían arguir, una mera libertad de cátedra para exponer un temario. No. Es la potestad del educador, como artífice del conocimiento, de disentir, de provocar, de encender la chispa de la curiosidad y no simplemente transferir datos. Es el derecho a ser un arquitecto de la mente, no un mero operario de la instrucción. Hablamos de una prerrogativa que emana de la autonomía del pensamiento, un pilar fundamental en una sociedad que aspira a ser verdaderamente libre y no una congregación de autómatas. Pero en la otra orilla, con igual o mayor preeminencia, encontramos el derecho a aprender. Y aquí debemos ser categóricos. Este es el derecho fundamental del educando, no solo recibir educación, sino a ser el protagonista de su propio proceso cognitivo. Es el derecho a no ser un recipiente pasivo, una tabula rasa donde el docente inscribe su verdad. Es el derecho a cuestionar, a deconstruir y reconstruir el conocimiento, a exigir una educación que no solo le prepare para un examen, sino que le otorgue las herramientas para interpretar, y más importante aún, para transformar su realidad. Es en la tensión inherente entre estas dos bifurcaciones donde reside el verdadero desafío de nuestro tiempo. ¿Qué ocurre cuando el derecho a enseñar colisiona con el derecho a un aprendizaje libre de dogmas? ¿Dónde termina la libertad del educador y comienza el derecho del estudiante a una formación plural y objetiva? La respuesta no yace en la anulación de uno en favor del otro, sino en su conciliación visionaria. El futuro nos exige superar el modelo educativo decimonónico. La tecnología, la inteligencia artificial, la neurociencia, no son amenazas a la labor docente, son sus más grandes aliados. Debemos emplear estas herramientas para personalizar el aprendizaje, para potenciar el derecho a aprender de cada individuo según sus capacidades y anhelos. Y es aquí donde el derecho a enseñar se ennoblece, se transforma. El educador del siglo XXI no es un expositor, es un curador de experiencias, un facilitador del diálogo crítico, un guía en la inmensidad de la información. La verdadera libertad de enseñanza, por tanto, no es la libertad de adoctrinar, es la libertad de inspirar. Y el verdadero derecho a aprender no es el derecho a memorizar, sino el derecho a crear. Nuestra misión como sociedad y mi deber como jurista es velar por un andamiaje legal y social que no solo proteja ambos derechos, sino que los fusione en una sinergia poderosa. Una simbiosis donde enseñar con libertad potencie un aprendizaje que nos haga libres. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.